Hola a todos, una vez más que el Señor les continúe bendiciendo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón y fue un mensaje que ha bendecido muchísimo mi vida y quiero compartírselos a cada uno de ustedes en esta oportunidad. El mensaje lo he titulado Una vida consecuente eh, con su posición. Y quiero hacer una referencia a la importancia que tiene, mejor dicho, el entendimiento que nosotros tengamos, el entender la importancia que tiene, amados hermanos, el entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús. La importancia que tiene el comprender cuál es la posición que nosotros en Cristo Jesús tenemos. Esto es de suma importancia, de suma relevancia para la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo que somos. Necesitamos saber, la iglesia de Cristo hoy necesita saber o reconocer mejor, entender mejor cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de Dios entregadas a cada uno de nosotros a través de su gracia? Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios implica todas las riquezas que Dios nos permite tener, a las cuales tenemos acceso a través de la gracia de ese regalo no merecido que Él puso sobre la vida de cada uno de nosotros cuando decidimos recibir a su Hijo y creer en Él, lo cual nos convirtió en sus hijos, y por ende ahora estamos bajo un nuevo pacto, y por ende ahora tenemos acceso al Dios Padre a través del Hijo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, la vida cristiana, viéndola desde un punto de vista más profundo, la vida cristiana, tenemos que entender nosotros que la vida cristiana o la vida como discípulos de Cristo no tiene, no se trata de lo que nosotros hagamos en Dios. No se trata, la vida cristiana no se trata de lo que nosotros hagamos por Dios. La vida cristiana o la vida como discípulos de Cristo se trata de lo que Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, hizo por cada uno de nosotros. Entonces, de ahí es donde parte este tema, la importancia que tiene ese punto en la vida de cada uno de nosotros, repito, como cristianos o como discípulos o como hijos de Dios. La vida cristiana es eso. Cuando nosotros decimos, tenemos que vivir la vida cristiana para poder vivir realmente conforme a la voluntad y conforme al propósito de Dios, tenemos que entender, repito entonces, que la vida cristiana o como discípulo de Cristo no depende de lo que nosotros hagamos por Dios, sino que depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra posición, noten bien esto, cuando la iglesia no entiende cuál es su posición en Cristo Jesús, entonces terminamos viviendo vidas inconsistentes eh, con lo que la escritura dice, terminamos viviendo vidas inconsistentes respecto a lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso es que a veces la iglesia, por eso es que muchos hijos de Dios hoy desafortunadamente, al no entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, pues comenzamos a orar por bendición, comenzamos a ayunar para que nos vaya bien, vivimos apretando y pujando para que las cosas que hacemos en nuestro ministerio, el trabajo ministerial que hacemos o el trabajo eclesial en la iglesia que hacemos nos salga bien. Todo eso pensando en que algo tenemos que hacer para poder recibir la bendición de Dios. Y esto es interesante porque este pensamiento, esta actitud, es un pensamiento y una actitud completamente antagónica a la escritura, porque repito esto. Vamos
a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, dice aquí el verso 3. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 3, notemos qué es lo que ese texto está diciendo. Entonces el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra aquí en Cristo es interesante hacer un seguimiento de esta palabra en las cartas del apóstol Pablo, entender esta palabra en Cristo es de mucha relevancia para nosotros, es muy diciente para nosotros como pueblo de Dios. Por eso digo, es interesante hacerle un seguimiento a cuándo durante todas las cartas del apóstol Pablo, cuándo es que Pablo hace referencia o usa esta palabra en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo dice después de que cita o escribe esta palabra en Cristo? ¿Qué es lo que Pablo dijo antes o después de esta palabra? Ahora bien, ¿qué es lo que el apóstol habla aquí? Este verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabe? Hay algo muy interesante que tiene que ver con este texto, y es lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no podemos ser más bendecidos de lo que ya somos. O sea, no hay una bendición que ya a nosotros no se nos haya sido dada. Y note aquí que el tiempo en el cual el apóstol Pablo está hablando, que nos bendijo con toda bendición, es un tiempo pasado. No es un tiempo ni presente ni el tiempo futuro. El tiempo aquí es un tiempo pasado. O sea, nosotros ya fuimos bendecidos. ¿Con cuántas bendiciones? Dice el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual. Esto simplemente equivale, amados hermanos, esto simplemente equivale a que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como discípulos de Cristo, eh, no nos falta una bendición. O sea, nadie puede ir a Dios a pedir por bendición. Nadie debería, los hijos de Dios, repito, no deberíamos ir a la presencia de Dios a rogar por bendición, a rogar por el favor de Dios, porque ya somos bendecidos, ya fuimos bendecidos. El favor de Dios ya está con nosotros. Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, no hay una bendición que no nos haya sido dada en Cristo Jesús. Eso simplemente, amados hermanos, significa, repito una vez más, y esto es importante que lo entendamos y que reflexionemos en nuestro comportamiento al desconocer este principio. Por eso digo, es incoherente, no es consistente con la escritura ir a la presencia de Dios, a clamar a Dios por bendición, ir a la presencia de Dios, a clamar por el favor de Dios, cuando la escritura, el apóstol Pablo dice que la bendición de Dios ya la tenemos y que no tenemos una, ni dos, ni tres, sino que fuimos bendecidos con toda bendición. O sea, eso implica que no hay una bendición que nosotros no tengamos y que tengamos que ir al Padre a pedirla. No, ya fuimos bendecidos, dice Pablo, con toda bendición espiritual. Entonces, en Cristo nosotros no podemos ser ni más bendecidos ni menos bendecidos. Somos bendecidos y el texto dice que fuimos bendecidos, repito, con toda bendición. Por eso es que en otra carta el apóstol Pablo, perdón, hace referencia cuando dice que en Cristo está que en Cristo, si no mal no recuerdo, que en Cristo está la plenitud de la deidad y que nosotros en Cristo estamos completos. O sea, no nos hace falta absolutamente nada. Esto es importante entenderlo, amados hermanos, porque de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es simplemente lo que Pablo en otras palabras está diciendo en este texto, iglesia de Dios, es que todos los recursos de Dios estarán siempre allí para nosotros, por nosotros. Ahora, por esta razón, iglesia, es que tenemos que tener una actitud de certeza, una actitud de convicción, una actitud de seguridad. Esto es tener una vida consecuente con nuestra posición.
Y esto nos va a ayudar a avanzar, esto nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a crecer en fe, nos va a ayudar a mantener el gozo de nuestra salvación, nos va a ayudar a mantener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y en su providencia, en la capacidad que Él tiene de proveer para cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos, tanto para ejercer su ministerio, su llamado, como para la vida física y material que vivimos cada uno de nosotros mientras estemos en este cuerpo. Ahora bien, antes de avanzar, quiero que aclaremos algo. Estas bendiciones, dice Pablo aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, estas bendiciones son espirituales, pero esto no significa que Dios no desee o no nos haya bendecido o provisto de lo material. Note que a partir del verso 4 hasta el verso 11 de este texto, que no lo vamos a leer por tiempo, pero del verso 4 hasta el 11 el texto habla de cuáles son esas bendiciones, y son bendiciones que tienen que ver con lo espiritual, no con lo material. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros no hayamos sido bendecidos con lo material. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué entonces el apóstol Pablo, por qué el Espíritu Santo mejor no le, no le iluminó, no le sopló, no inspiró al apóstol Pablo para que dijera aquí algo como que nos bendijo con toda bendición espiritual y material en los lugares celestiales? ¿Por qué lo material queda excluido aquí? Pero no queda excluido porque, amados hermanos, Dios no nos haya bendecido, Dios no haya decretado desde antes de la fundación del mundo la provisión, la providencia para cada uno de nosotros. No implica eso. Entonces, lo que el texto está diciendo es que el texto está poniendo en principio lo primero, lo primordial, la bendición espiritual. Ahora, vuelvo y repito, no quiere decir que porque Pablo hable aquí de bendición espiritual, no quiere decir que nosotros no hayamos sido bendecidos también, o que Dios no desee bendecirnos con lo material, con lo físico. La bendición material simplemente, amado hermano, y quiero que lo aprendamos a ver así, es necesario que como iglesia aprendamos a entender que la bendición material es simplemente una consecuencia de la bendición espiritual. Vamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer a partir del verso 25. Y noten bien lo que dice aquí. Dice el texto entonces, aquí, por tanto os digo, dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Notemos entonces que a los que Jesús les está hablando aquí es a sus discípulos. Debemos de entender que Jesús está hablando en este verso 25 de las cosas materiales que sus discípulos necesitaban para su vida cotidiana, para el diario vivir. De las bendiciones que Jesús está hablando en el verso 25 no son bendiciones espirituales, no tienen nada que ver con lo espiritual. Jesús les está haciendo un llamado a sus discípulos y les está diciendo que no tienen que afanarse por la vida de ellos, pero no está hablando del aspecto espiritual, está hablando claramente del aspecto físico. Y les dice, no os afanéis, no se preocupen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Él estaba hablando entonces aquí de la comida, del beber, y estaba hablando entonces del vestir. Estaba hablando de esas cosas que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestra vida física. Entonces, no os afanéis por vuestra vida. Escuchen bien esto. Iglesia, no debemos de enredarnos. Es como si Jesús le estuviera diciendo, no debemos de enredarnos con preocupaciones por cosas de este mundo. Porque el vestido, la bebida y el alimento no hacen parte, no son cosas del mundo espiritual. Pero sí hacen parte y se requieren
y son fundamentales en el mundo físico, en la vida material. Entonces dice Jesús, ustedes no se preocupen por esto. Ahora, qué interesante es esto que les dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué Jesús les dice esto? No se preocupen por eso, no se afanen por eso. Precisamente por eso, porque nuestra bendición es espiritual, porque nuestra vida es más que esas cosas, dado que nuestra vida y bendición es espiritual. Ahora, ojo con esto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. De modo que si alguien hoy se afana por su vida, el afán por la vida es una actitud antagónica eh, hacia los principios del reino de Dios. O sea, va en contra con los principios del reino de Dios. Es una actitud antagónica con lo que Cristo enseñó. De modo que si en este momento hay alguien que me está escuchando y es un hijo de Dios, y tú tienes problemas de ansiedad y te estás afanando, te estás preocupando por este tipo de cosas, por tu vida física aquí en la tierra, déjame decirte que esa actitud va en contra de lo que el Señor dijo. Esa actitud es pecado delante de Dios. Eso significa que yo puedo ser infiel a Dios a través de mi preocupación. Eso significa que yo puedo serle infiel a Dios a través del cuidado mío, igualmente como si yo le fuera infiel a Dios a través de la avaricia. La avaricia me puede llevar a mí o me lleva a mí a serle infiel a Dios. Pero también el cuidado de mí mismo me lleva a mí a serle infiel a Dios. Y eso es pecado y es lo que el Señor está hablando en este texto. Jesús les dice, no os afanéis aquí, no os afanéis por vuestra vida. Hay una diferencia entre el sentido piadoso de responsabilidad, présteme atención aquí. Hay una diferencia, repito, entre el sentido piadoso de la responsabilidad y una preocupación impía, pecaminosa, diabólica, que no confía. Sin embargo, una preocupación impía que no confía se disfraza como responsabilidad. No sé si me entendieron lo que les dije, voy a explicar. Hay muchas personas que disfrazan su afán, su preocupación, la disfrazan con responsabilidad. Una cosa es ser responsables con nuestra familia. La escritura dice que nosotros tenemos que proveer para nuestra casa. La escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Pero esos dos principios no tienen nada que ver con el afán de la vida y con el preocuparse, con el perder la paz que el Señor nos dio. No tienen nada que ver con eso. Entonces, no podemos mezclar, repito, el sentido de la responsabilidad que todos tenemos que tener con esta preocupación impía, con un afán impío. Y la palabra impío significa alguien o algo sin ley. Sería una preocupación sin ley que no es acorde, y vuelvo y uso la palabra que es antagónica a los principios del reino de Dios. Esto es muy importante entender. No podemos decir que Jesús se preocupaba por este tipo de cosas, porque Jesús dijo en una ocasión que su comida y su bebida, consistía en hacer la voluntad del Padre. Esas palabras de Jesús tienen mucha relevancia para la vida de cada uno de nosotros hoy. Entonces dice aquí en el mismo verso 25, estamos aquí. Jesús dijo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento? La preocupación de la que habló Jesús, escuchen esto, degrada al hombre, pone al hombre al nivel de un animal que meramente está preocupado por las necesidades físicas. Su vida es lo que dice Jesús. Vuestra vida, la vida de ustedes es más y tiene asuntos celestiales que perseguir.
Por eso él dice, ¿no es la vida más que el alimento? Es como si Jesús estuviera diciendo, ustedes no se pueden comportar como los animales, porque los animales desde que despiertan, por lo único que se preocupan es por el alimento, es por qué van a comer, qué van a comer, en dónde se van a echar a dormir. Los animales no piensan en nada más porque la vida de ellos no tienen una vida espiritual, no tienen promesas espirituales, no fueron bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, ellos no se preocupan por nada más que por qué comer, qué beber y en dónde se van a echar a dormir. Entonces, Jesús pone este texto y degrada, escuche, la preocupación de la que habló Jesús degrada al hombre al nivel de un animal que meramente, repito, se preocupa, desgasta su vida, sus energías, su tiempo, solamente en obtener las necesidades físicas. Y Jesús dice a su pueblo, a sus discípulos, la vida de ustedes es mucho más que eso. La vida de ustedes vale muchísimo más que cualquier cosa física y cualquier cosa terrenal. Ustedes no pueden fundamentar su vida en eso. Ustedes no se pueden enfocar en esto, porque esto es secundario, eso es pasajero finalmente. Luego dice en el verso 26, aquí, verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Saben algo? El afán, el afán de la mayoría de los hijos de Dios, o el afán que la mayoría de los hijos de Dios tiene sobre las cosas materiales de la vida, está arraigado a un conocimiento bajo de su valor en Dios. ¿Por qué Jesús dice aquí, no valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús está confrontando la vida de sus discípulos, amados hermanos, como está confrontando la vida suya y la vida mía en este mismo momento que estamos leyendo este texto. Y nos está diciendo, realmente ustedes parece que tuvieran un problema en el concepto del valor que ustedes tienen para Dios. Parece ser que ustedes no han logrado entender qué significa que nosotros hayamos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Parece ser que ustedes no han logrado entender la importancia, el significado y el valor que tiene el haber sido bendecidos con toda bendición espiritual. Luego saltamos al verso 27 y el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, de poco entendimiento, en otras palabras? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué les digo Jesús a sus discípulos, no se afanen por esto? Porque todo esto, la comida, la bebida y el vestido, el techo y todo lo que necesitamos para nuestra vida, eso ya estaba en los planes de Dios. Eso ya estaba decretado, ya estaba dicho, ya estaba ordenado para cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. No había por qué preocuparse y no hay por qué preocuparse por eso. Verso 32. Porque los gentiles, dice el texto. Ahora mire por qué Jesús hace referencia a los gentiles. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles aquí equivalen a las personas que hoy no conocen de Dios, que no tienen conocimiento de Dios, por consiguiente que no han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Saben, Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de Él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Aquellos que conocen a Dios deben buscar otras cosas, cosas relevantes, cosas importantes, acorde a su vida, acorde a su bendición, para que esas vidas nuestras sean vidas acordes, alineadas con la posición, que sean vidas consecuentes con la posición que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y entonces dice aquí el verso 33, mas buscad primeramente, escuchen esto, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Qué interesante esto, porque esto es algo que hace mucho tiempo lo entendí, lo comprendí y lo aplico hoy en mi vida, y puedo dar testimonio de grandes milagros con respecto a provisión que Dios ha hecho sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mi familia. Noten esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es como si Jesús estuviera diciendo, preocúpense por lo que ustedes se tienen que preocupar. Es como si el Señor estuviera diciendo hoy, preocúpense por mi obra, preocúpense por discipular, preocúpense por llevar el evangelio a otras personas que no conocen. Preocúpense por mi obra, preocúpense por mantener en fe, preocúpense por sus vidas espirituales, preocúpense por adquirir conocimiento, preocúpense por escudriñar la escritura, preocúpense por conocerme a mí. Y todas estas cosas, ¿cuáles son y todas estas cosas? Todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra. Y todas estas cosas os serán añadidas. Nótese que aquí el texto, Jesús no está diciendo que hay que pedir por estas cosas. No hay necesidad de pedir por estas cosas. Ahora, si tú quieres seguir pidiendo por ese tipo de cosas, hazlo. Yo no te criticaría por eso. Solo que te estoy diciendo que tienes que entender lo que el texto está diciendo. Jesús no está diciendo que nosotros tenemos que pedir por las añadiduras. Por eso él dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Él no está, Jesús no está estableciendo aquí que hay que pedir por las añadiduras, porque las añadiduras son eso, son añadiduras. Es algo que alguien te da de más. A esto es a lo que yo llamo ñapa. Es cuando vas a un lugar y haces una buena compra de algo y sin pedir nada, el que te vendió coge algo y te dice, vea, aquí le he hecho esto de ñapa. Nunca pediste por eso. Nunca pediste por la ñapa. Simplemente el vendedor, el que te vendió, el que te atendió, vio que era justo por lo que compraste darte una ñapa. Entonces, por la ñapa no se pide. Bueno, aunque mucha gente pide ñapa, ¿no? Pero yo estoy haciendo referencia y pongo el ejemplo. Cuando tú no pides ñapa, y a mí me ha pasado muchas veces, que no pido ñapa y a veces cuando compro, hago una buena compra en algunos lugares, el que me atiende me dice, vecino, tenga, le añade, esto le doy de ñapa, esta es la ñapa, lleve. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, no nos preocupemos tanto por pedir las cosas materiales que necesitamos. Preocupémonos por agradar a Dios. Y yo les aseguro, amados hermanos, que cuando ustedes se preocupen por agradar a Dios, las cosas materiales van a llegar, la añadidura va a llegar. Y no lo digo yo, lo está diciendo Cristo. Y todas estas cosas, dijo el Señor, os serán añadidas. Qué interesante es. Entonces, esto es a lo que yo le llamo ñapa. Esto es a lo que yo le llamo ñapa, aunque por ahí una hermana de la congregación que se llama Natalia Maribel Díaz, ella pide propina. O sea, ella va y compra en un lugar, y esto sí es una cosa de locos. Una cosa es uno ir a un lugar, permítame algo de paréntesis aquí, una cosa es uno ir a un lugar a comprar algo y que, bueno, usted de pronto diga, hombre, ¿qué me vas a dar de ñapa? Listo, y se la den. A mí me ha pasado que yo no pido ñapa y me la dan. Hermano, pero es muy berraco usted ir a comprar algo en un lugar, queda muy de para arriba, y todavía usted después de que compra pedir propina, cuando es usted que tiene que darle propina al que lo atendió, usted le pide propina al que le vendió. Es una cosa de locos, pero eso no lo hace sino nuestra hermana Natalia. Dios me la bendiga donde quiera que esté en este momento. Entonces, a esto es a lo que yo llamo una ñapa, amados hermanos. Porque en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que la bendición es espiritual. Repito, pero esto no implica
que no haya una bendición material para nosotros, sino que lo material en el reino de Dios es una añadidura, es una ñapa más. No sé si me están entendiendo. Entonces, una vida consecuente a la escritura, a nuestra posición, entiende que si nosotros fuimos bendecidos espiritualmente, también lo somos materialmente. Y cuando hablo de bendición material, amados hermanos, no estoy hablando de riquezas, sino que estoy hablando de la providencia de Dios. Estoy hablando de tener todo lo necesario para esta vida, lo necesario. No estoy hablando de riquezas. Ahora termina diciendo el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos entonces a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, y vamos a leer verso 4 y 7. Ok, dice aquí el texto. Dijo Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tiempo pasado. 5, aún estando nosotros muertos en pecado, dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Pablo aquí, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué interesante esto. Qué interesante es esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y dice el verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto habla de la posición que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy interesante, amados hermanos, porque tenemos que aprender a entender lo que significan las riquezas de Dios a través de su gracia. Ahora, una manera más profunda de definir gracia, entendemos que gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, es lo que Dios nos dio, nos permitió, es el acceso al cual no teníamos, es la puerta que Dios abrió a la cual no teníamos acceso por causa de nuestros delitos y por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra condición espiritual. Pero una definición quizás un poco más profunda de lo que es la gracia, podríamos definir, una definición profunda de gracia sería el gasto de las riquezas de Dios en Cristo. O sea, significa que la gracia nos permite a nosotros gastarnos las riquezas de Dios mientras estemos en Cristo. Ahora bien, otra definición sería el favor inmerecido de Dios, sería otra definición un poco más común de gracia. Pero cuando nosotros hablamos del favor de Dios, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que entendemos? ¿Cuál es la definición que tenemos del favor de Dios? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el favor de Dios? Y sabe, el favor de Dios, amados hermanos, no debe de ser visto solamente como la salvación o la vida eterna. El favor de Dios va mucho más allá de todo eso. El favor de Dios tiene que ver con todo lo que Dios desea que seamos y vivamos. La gracia de Dios incorpora todo lo que Dios desea hacer por sus hijos debido al amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Este verso es muy trascendental para nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante es eso. Porque cuando Pablo dice aquí, para que comprobéis, aquí en el verso 2,
Cuando Pablo dice para que comprobéis, está haciendo referencia a algo que ya está hecho, a algo que existe. Uno no puede comprobar algo, amado hermano, que no existe. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Lo que Pablo dice, entonces, en otras palabras, es que la buena voluntad de Dios para nosotros ya existe. De hecho, antes de nuestro nacimiento ya existía. Los buenos pensamientos de Dios para nosotros existían antes de la misma constitución del mundo, de la misma creación, desde antes de la fundación del mundo. Los buenos pensamientos de Dios para nosotros ya existían. Las buenas intenciones de Dios para nosotros ya existían. Los buenos planes de Dios para nosotros ya existían. Los buenos propósitos de Dios para nosotros ya existían. Ya existía la voluntad de Dios para el hombre. Ya existía. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de Dios es el deseo, la intención que Él tiene para con nosotros. Vamos al libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer el verso 11. Aquí, verso 11. Entonces dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Israel estaba en el exilio babilónico. Y desde esa condición, estando ellos en esa condición de exiliados, Jehová le dice a través del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escuchen bien esto. Sabe, hermanos, aunque nosotros no podamos conocer los pensamientos de Dios, aunque nosotros cuando atravesamos por esas circunstancias de exilio, cuando nos sentimos lejos de Dios, cuando nos sentimos que la bendición de Dios ya no está, que se ha ido de nosotros, en esa condición tenemos que tener claro que el Señor siempre ha tenido claro cuáles han sido los pensamientos y que Él sabe cuáles son los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, los judíos en el exilio estaban viviendo en este contexto. Los judíos estaban viviendo la experiencia, estaban viviendo el juicio de Dios sobre ellos a causa de su rebeldía y a causa de su pecado. Era fácil para ellos, como puede ser fácil para cualquier persona que está pasando una tribulación, un desierto, un momento difícil. Es fácil pensar, para ellos era fácil pensar que Dios estaba en su contra por lo que estaba pasando. Como es muy fácil para muchos de nosotros saber cuando estamos en momentos difíciles, se nos hace fácil pensar que Dios nos dio la espalda y que ahora está en contra de nosotros y que Él puede tener malas intenciones para nosotros. Eso era lo que el pueblo pudo haber estado pensando en ese contexto. Entonces, a través del profeta Jeremías, Dios les asegura que sus pensamientos hacia ellos siempre fueron de paz, eran de paz, y que en su corazón y en su mente Él tenía un futuro y una esperanza para ellos. Este texto, iglesia, es muy diciente sobre un asunto muy importante, porque es como si Dios les hubiera dicho, en otras palabras, ustedes están viviendo lo que hoy viven, no porque ese haya sido mi pensamiento y no porque esa haya sido mi voluntad. Lo que ustedes viven es causa de su propio pensamiento, no del mío. Yo siempre he querido lo mejor para ustedes. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque del corazón de Dios, de la mente de Dios, nunca va a salir un mal pensamiento para nosotros. Lo que nosotros a veces pasamos y atravesamos, repito, es porque estamos rompiendo principios del reino de Dios, no porque a Dios en el corazón de Dios nazca traer, no porque Él quiera traer un momento difícil a nuestras vidas. Eso no lo podemos pensar jamás, porque los pensamientos de Dios para nosotros siempre van a ser pensamientos de paz, pensamientos de bien. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y no podemos hallar tropiezo en los planes y en los propósitos y en la voluntad de Dios.
Pues es como si el Señor les estuviera diciendo, ustedes están así, no por un pensamiento mío, sino más bien por un pensamiento de ustedes, esa causa de su rebeldía. Entonces es ahí donde a veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué los problemas en mi familia constantes? ¿Por qué la miseria y la escasez constante en mi vida? ¿Por qué mi estancamiento espiritual? ¿Por qué la amargura y la falta de perdón en mi vida? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué todo lo que hago termina en fracaso? ¿Por qué siembro papas y cosecho piedras? ¿Por qué siempre que hago una comidita buena un fin de semana siempre llega mi suegra? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Etcétera, 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 amado hermano. No es definitivamente, ciertamente no es así, no es porque así Dios lo quiera o porque esa sea la voluntad de Dios para nosotros. Es algo que en nosotros no está funcionando, repito, conforme al reino de Dios. Cuando nos estamos viendo, cuando nos veamos en esas situaciones, hermanos, no es porque así Dios lo quiera. Es porque algún principio del reino de Dios estamos quebrantando, es porque algo estamos haciendo mal y eso es lo que está trayendo esa situación en nuestras vidas. Y eso entonces es lo que nos lleva a vivir, iglesia, muy lejos de los planes, pensamientos y voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice el texto. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Noten que por nada de esto tenemos que pedir. Fuimos predestinados para eso. Fuimos diseñados para eso. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, noten esto, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la iglesia no puede estar viviendo en una situación de pobreza espiritual, de derrota espiritual, porque Él nos glorificó antes de la fundación del mundo. Nos dio victoria antes de la fundación del mundo. Decretó victoria sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia, antes de la fundación del mundo. Entonces dice el verso 32, 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué esto? A lo que Pablo dijo en el versículo 29 y 30. Entonces Pablo dice, ¿cómo podemos definir esto? Entonces Pablo dice, Dios, si Dios es por nosotros, es la conclusión a la cual Pablo llega de lo que dijo en el verso 29 y 30. Entonces Pablo dice, si Dios es por nosotros, si Dios hizo todo eso por nosotros, ya lo hizo, entonces dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta a esta pregunta es nadie. Y en el verso 32 dice Pablo, y el que no escatimó ni a su propio hijo. Es como si Pablo estuviera diciendo, si él fue capaz de bendecirnos con esta bendición espiritual, dándonos a su hijo para morir por nuestros pecados, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, qué interesante es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Entonces, por esto, amado hermano, que está escrito aquí, es que nosotros no podemos vivir dudando de la divina providencia de Dios. Esa actitud no es una vida consecuente, no es consecuente vivir con temor y dudas si decimos que somos hijos de Dios. Y sabe, no es consecuente vivir con temor. Ahora he visto mucho temor en algunos hermanos en la fe del coronavirus. Una cosa es ser prudente, una cosa es cuidarse, amados hermanos. Otra cosa es el temor, otra cosa es vivir con temor por esta situación. La escritura dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y está hablando de Cristo. Ahora, todos los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros los hombres son para darnos paz. Todos los pensamientos que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, todos los planes, todos los propósitos son para darnos paz, son para darnos esperanza.
en un futuro, iglesia. Isaías 48:17, vayamos a ese texto. Isaías capítulo 48, versículo 17 y 18 dice el texto. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, escuchen, que te encamina por el camino que debes seguir, el que te muestra. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, le dijo Jehová al pueblo de Israel, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Qué interesante esto. Esto deja claro, iglesia, esto deja claro que el hombre tiene la capacidad de atender la voz de Dios, de atender el consejo de Dios o de rechazarlo. Fuera entonces tu paz, aquí, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En otras palabras, fuera tu paz, una paz tan fluida como un río abundante. Fuera tu justicia como las ondas del mar, firmes, ciertas, porque las ondas en el mar son ciertas, seguras. Es seguro que las olas, es seguro que un mar tenga olas. En otras palabras, una paz, repito, tan fluida, abundante. Es como si él estuviera diciendo, tu amargura, Israel, tu amargura, iglesia, y tu tribulación es el resultado de tu rebeldía. Es muy interesante lo que la desobediencia, y con esto termino, amados hermanos, es muy interesante lo que la desobediencia y la incredulidad le hacen a todo lo que Dios tiene para nosotros. Repito eso. Es muy interesante lo que la desobediencia, la rebeldía y la incredulidad le hacen a todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces quiero terminar esta reflexión simplemente exhortándoles a todos, amados hermanos. Esta palabra llegó a mi corazón hace un tiempo atrás y me hizo ver mi vida como hijo de Dios, como discípulo, desde otra perspectiva que no la había logrado ver. Preocupémonos por lo que tenemos que preocuparnos y dejemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones en las manos del Señor con respecto a lo que necesitamos en nuestra vida. El salmista escribió, no recuerdo ahora la cita, es un salmo, pero el salmista dijo, fui joven, crecí, parafraseando lo que él dijo, fui joven, fui chico, crecí, y en toda mi vida, dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es un texto muy diciente de lo que estamos hablando. Entonces, amados hermanos, yo les invito a que nuestras vidas sean unas vidas consecuentes a la posición que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Un abrazo a todos, un saludo muy especial, que el Señor les continúe bendiciendo, que su gracia y su misericordia siempre estén sobre la vida de cada uno de nosotros. Espero esta reflexión les haya bendecido. Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.